que hace muchos años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, secuestrado 430 años, muchísimo tiempo. Imagínense, más de 4 siglos de cautiverio en Egipto. Egipto era como el antiguo Estados Unidos. Es un ejemplo muy sesgado porque no podemos comparar la antigua civilización egipcia con Estados Unidos. Estados Unidos le queda en pañales a las antiguas civilizaciones. Entonces resulta que Egipto cautivó a Israel por más de 4 siglos. Cuando Dios los saca de la esclavitud, Dios los libera. Los libera, lo que conocemos como el éxodo, los 40 años por el desierto. Bueno, Dios les dice: yo los voy a meter en una tierra prometida, que es la tierra de Canaán, que es el actual país de Palestina, que es lo que nosotros le decimos Tierra Santa, a donde la gente va a peregrinar por estas fechas. Es más o menos Cisjordania, Siria, Palestina, Israel, más o menos como 4 o 5 países era la antigua tierra de Canaán. Era una cosa inmensa, muy fértil, donde fluía leche y miel. Cuando Dios los coloca ahí en esa tierra, el pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Qué es eso? O sea, Dios es el que gobernaba y el que mandaba. Dios no tenía ni gobernadores, ni alcaldes, nada de eso, ni reyes, nada de eso. Dios, el gobierno era la teocracia, es decir, era Dios el que mandaba. Y ustedes bien fácil lo pueden leer en el libro de Levítico y el Pentateuco, donde Dios dio las leyes y así era como su país se gobernaba. Con el tiempo ellos crearon una organización llamada los jueces. Y la voz humana o la representación de Dios entre los hombres eran los profetas. Y por medio de ellos era donde Dios anunciaba sus leyes, sus decretos, su gobierno. Más adelante, después de Josué, ellos instauran el gobierno de los jueces. Entonces ahora tenemos jueces, que fueron como 13, 16. Entonces ahora vamos a tener jueces. Con el tiempo, como Palestina va a tener países vecinos, va a tener a los asirios por un lado, va a tener a los filisteos por el otro, los egipcios de donde habían venido, los heteos, los heveos, los jebuseos, los amorreos, una cantidad, los griegos, una cantidad de pueblos o de países que van a ser sus vecinos. Haga de cuenta Colombia con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, así. Entonces los israelitas, los hijos de Dios, empezaron a darse cuenta que los otros países tenían gobiernos diferentes a los de ellos. Entonces decían, bueno, aquí manda Dios, Dios manda al profeta, el profeta nos habla, ya estuvieron los jueces. Pero nosotros notamos una cosa interesante en los otros países. Los otros países tienen monarquías, tienen reinos, tienen reyes. Y nosotros, ¿por qué no tenemos un gobierno así? Entonces un día le dijeron al profeta: ¿tú por qué no le preguntas a Dios? Ay, nosotros queremos un reinado, también queremos tener un rey que tenga su templo, su corte, que él mande, que él dictamine las leyes, y nosotros seguimos creyendo en ti. Entonces el Señor lo que le dice al profeta es: ve y dile al pueblo que esos países se han corrompido con sus reyes. Yo no les voy a colocar reyes, aquí estoy mandando yo, es que eso no hay ningún problema que yo mande. El pueblo insistió, pero ¿por qué no le insiste a Dios? Nosotros queremos reyes. Mira Egipto cómo ha prosperado con sus faraones, mira el reinado de por allá de Etiopía, ¿por qué nosotros también no podemos reinar? Y Dios les decía: no, el que va a mandar aquí soy yo, no se preocupen, yo voy a establecer el ministerio de los profetas y ellos serán mi voz. Pero el pueblo empezó a subirle de tono a la petición y decía: no, es que nosotros queremos reyes, porque qué vergüenza, todos los otros países tienen reyes y nosotros no. Nos mandan es un profeta que lo mandan siempre de estrato 1. Eso es una vergüenza con los otros países. ¿Cómo así que un rey por allá, tremendo faraón con su panteón, y aquí nos mandan un profeta que mira cómo se viste? Nosotros queremos reyes. Todo eso influyó en su pensamiento. Entonces ellos decían: nosotros queremos reinos como los otros países. Que no pongan reyes porque es que se van a corromper. Mira, ellos tienen un bonito reino, pero la economía se ha corrompido, han sido deshonestos en la política. O sea, lo que han traído es ruina y guerras civiles dentro de ellos. No, nosotros insistimos.
nosotros queremos rey. Y Dios les dijo, así, bueno, yo se los advertí. Elijan el rey. Listo. ¿Y a quién eligieron? A Saúl, primer rey de Israel. Listo, todo normal con Saúl, muy bien. El hombre al final del tiempo hizo lo que hizo, hasta se terminó suicidando, pero bueno, ese era el rey. Luego de Saúl, ¿quién vino? El rey David. El rey David se puede decir que fue el mejor rey que tuvo la historia de Israel. Unificó el reino, le dio estabilidad, equilibrio económico. O sea, Israel con David fue una cosa wow. O sea, Álvaro Uribe. No, ¿verdad? Era David. Luego de David, ¿quién vino? Vino el Brad Pitt de la época. El hombre pues sabio, el que todas las niñas se morían por él, o sea, Hollywood en Israel. Pero luego de Salomón vino una cosa que Dios se los había advertido. Entonces ahora hubo una división dentro del mismo país. Y miren, los israelitas fueron no quiero utilizar la palabra bruto, pero me tocó. Los israelitas fueron tan faltos de inteligencia que hasta se dividieron mal. Porque eran 12 tribus y ¿cómo quedaron? 10 y 2. ¿Qué división es esa? Entonces van a quedar 10 tribus al sur. Yo siempre me confundo, corríjanme. Van a quedar 10 tribus al sur y van a quedar 2 tribus al norte. Si es así, al revés. Siempre me confundo. Eso es como entre ceja y pestaña. Yo me pierdo ahí siempre. Entonces, al sur va a quedar las 10 tribus, las 2 tribus. Siempre perdí esos parciales en la universidad, siempre. Y en el norte van a quedar 10. ¿Sí ven? Soy un fracaso. Entonces, Israel del sur con 10 tribus. Con 2 tribus. Israel del norte con 10 tribus. ¿Sí? Norte 10, sur 2. Norte siempre tiene más, cierto. Ya la capté. El Israel del norte va a tener 10 tribus con sede en Jerusalén. Samaria. La capital del norte va a ser Samaria, arriba. Y resulta que en el sur la capital va a ser Jerusalén. Entonces ahora en un mismo país vamos a tener 2 ciudades capitales. Porque como ellos se dividieron, entonces dijeron, no, el monte sagrado es Jerusalén, decían los judíos. Pero los samaritanos van a decir, no, el monte sagrado es Getsemaní, donde va a estar el templo sagrado. Entonces ahora teníamos 2 lugares de adoración. Y aquí nació un conflicto y Dios lo había dicho. Todo eso lo acarrearon por su desobediencia. Porque yo les dije, no instauren reinos ni instauren rey, porque ya miren por dónde van. Ahora se dividieron. Ahora hay 10 y 2. Ahora tienen 2 templos. Ahora hablan de 2 montes. Yo no quería eso. Yo quería era la unidad. Pero como ustedes querían rey, yo les contesté la oración que ustedes me hicieron en contra de mi voluntad. Y aquí van a hacer un conflicto diplomático impresionante. Porque judíos y samaritanos se van a odiar. Ustedes se acuerdan de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Ustedes se acuerdan de ese diálogo. Ese diálogo tiene un componente antropológico impresionante. Donde la samaritana le pregunta, bueno, ¿y dónde es que vamos a adorar? ¿Aquí o allá? Y Jesús le dice, no mamita, no, en ninguno de los dos. Ya yo esa adoración ni siquiera la acepto. Porque ustedes le metieron a esto un conflicto y un corrillo a esto. Entonces los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces resulta que como el reino se divide, un reino dividido, ¿qué pasa? Es débil. Entonces los enemigos que tenían alrededor empezaron a notar, oye, pero estos israelitas si son faltos como de esta, ¿no? Tras de que humillaron a Egipto cuando salieron, cogieron al faraón y lo pusieron por el suelo. Ahora se les da la genial idea de dividirse. O sea, no pensaron. Y tremenda tierra la que tienen, porque su conflicto les está haciendo olvidar que ellos a nivel económico pueden ser una potencia. Pero como se han dedicado es a pelear, entonces ¿por qué no hacemos una cosa? Invadámoslos. ¿Cómo? Sí, vamos a crear una invasión y nos quedamos con todo. ¿No ves que ellos están débiles? Ellos en estos momentos no tienen poder militar que sirva. Entonces hubo un rey en un reino llamado Asiria, un rey que se llamaba Senaquerib.
Todo eso está en Primera de Crónicas. Lo que pasa es que como una Crónicas lo aburre, pero a mí me encanta ese libro porque habla de batallas, de reinos, a mí todo eso me fascina. Entonces Sennacherib, rey asirio, reúne a todo su ejército y decía: vamos a incursionar en Samaria, que son los más grandes, y vamos a meternos allá, y vamos a hacer, y vamos, mejor dicho, los asirios fueron los guerreros más sanguinarios que tuvo la historia antigua. Sanguinarios, de la palabra sanguinario, eran unos vampiros, eran unos Dráculas. Los asirios llegaban, mataban, arrasaban, comían, pisaban, trituraban y se iban. A ellos lo que les interesaba era ver sangre. Los asirios tenían unos sistemas de muerte impresionantes, horribles e inescrupulosos. Llegaron a Samaria, la sitiaron, la rodearon, la cogieron, la despedazaron, y todos esos samaritanos quedaron esparcidos. Porque los asirios no tenían un gobierno inteligente como si lo va a tener Babilonia. Eso pasó por allá en el año 530 y pico. Entonces el Israel del sur va a quedar esparcido por el mundo. Por eso que usted va a ver israelitas por todos lados. Eso viene desde la historia antigua. Pero nos queda el Israel del norte. El Israel del sur con capital en Jerusalén. Entonces resulta que otro rey, años más tarde, dijo: bueno, si Sennacherib hizo lo que hizo, y eran los asirios unos burdos y unos bárbaros, ¿por qué nosotros no? Que somos la potencia mayor. Entonces aquí es donde entra un rey llamado Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se inventa también una invasión, se inventa también una incursión, reúne a todo su ejército que superaba a los asirios y dijo: si ellos pudieron con 10 tribus, ¿cómo que nosotros no vamos a poder con 2? Los de Judá y los de Benjamín. Se han metido en el año 605. Y una cosa bárbara, en esos días el profeta era Jeremías. Y Jeremías fue testigo ocular de la invasión de los babilonios. Y los babilonios se vinieron con toda, o sea, vinieron con todo su ejército, se sometieron una mañana muy temprano, los cogieron bien descuidados, se han metido por las montañas, los ejércitos venían despedazando todo, pero Nabucodonosor tuvo una idea muy inteligente. Él dijo: vamos a colonizar así, nosotros los vamos a someter porque es que nosotros somos la potencia, pero vamos a secuestrarlos. ¿Eso qué significa? Vamos a coger a todos los hombres inteligentes de los judíos y vamos a ponerlos a trabajar para nosotros. Les vamos a dar estudio gratis, les vamos a dar universidad, pero a solo los inteligentes. Así que tenemos que crear una base de datos donde nosotros sepamos quiénes son los hombres más capaces de los judíos. Y así fue, hicieron una lista y fueron con nombre en mano. Resulta que esa mañana que la invasión babilonia se da, Jeremías está contemplando de manera atónita, viendo cómo los ejércitos se meten en las casas, cómo sacan a los jóvenes, los meten en esos camiones grandísimos. No, los camiones no existían. En esos carros babilónicos los meten y se los llevan. Y Jeremías está contemplando cuando de repente Jeremías convoca a sus sacerdotes. Acuérdense que él es el profeta, y acuérdense que ellos tenían el monte, y acuérdense que ellos tenían el santuario en Jerusalén que había dejado Salomón años antes. Entonces Jeremías le dice a sus sacerdotes: oigan, esto aquí, o sea, se llegó el apocalipsis, los babilonios están haciendo con nosotros de todo, así que tenemos que salvar el templo, no podemos permitir que el templo, y los sacerdotes les preguntan: oiga, ¿y nuestras esposas? ¿Y nuestros hijos? No, que Jehová Dios se encargue de ellos, vamos nosotros por el templo. Y se los lleva. Imagínese usted en medio de una toma, si usted hubiera estado ahí, y usted tiene que caminar desde allá, desde la 72 hasta aquí que queda el templo. Ese camino se le hace eterno, y más en una toma como esta. Entonces cuando usted llega con los sacerdotes al templo, que dónde está la llave, que esta cadena no abre, que esto no prende, que esto sí prende, que usted métase por allá, que suba por acá, pero es que el ejército está llegando, metámonos como sea. Y cuando Jeremías entra, ahora acuérdense del templo de Salomón, y tener que pasar por una calle y tener que pasar por otra y tener que cruzar esto y un montón de puertas y pasillos y todo eso. Luego cuando viene Herodes hace un puente, un templo todavía más grande. Entonces Jeremías les empieza a decir: usted coge el candelabro, cójalo, y usted coja la mesa de los panes, usted baje la cortina. Usted imagínese bajar una cortina del santuario en una toma del ejército.
Coger el candelabro que a usted le da miedo, le da terror cogerlo. Coger la mesa de los panes. Y Jeremías empieza a decirle, usted coja esto, usted coja aquello. Y los sacerdotes le dicen, oiga, cálmese, nosotros solamente tenemos 2 manos. Nosotros no podemos llevarnos todo. Y ellos empezaron a coger lo que podían hasta que Jeremías dijo, uy, Dios mío, nos falta lo más importante, Señor. Que era el arca del pacto. Entonces vamos al lugar santísimo. Los sacerdotes le dicen, Señor, nosotros no podemos entrar ahí, caemos calcinados. Pero como la presencia de Dios ya no estaba ahí, porque ya en el santuario Dios no se complacía en habitar, porque hacía años, por eso fue que Dios permitió toda esa invasión, porque ya la presencia de Dios no estaba ahí. A ellos se les hizo muy fácil entrar al lugar santísimo, cogieron el arca entre 4 y como pudieron se la llevaron. Y cuando Jeremías quiere coger por esta calle, se encuentra a los babilonios que vienen de frente, entonces lo que hacen es que se van corriendo al lado contrario. Y le dijo, síganme, 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 síganme. Y ellos se van con todo ese montón de cosas. Imagínense que a usted se le caiga una copa, que se le caiga el candelabro, que se le caiga una cosa, que un querubín se tuerza y se parta, y ellos corriendo, y Jeremías los lleva hasta un monte que hay por allá en Jerusalén, en una cueva. Le dice, metamos todas las cosas aquí, tenemos que esconderlas aquí, porque es que estos son los utensilios de la casa del Señor, y no podemos permitir que estos herejes se los lleven. Y sin embargo, ¿cuánto no se llevaron del templo? Ellos rescataron lo que pudieron. Entonces, cuando ellos llegan a la cueva, Jeremías y sus sacerdotes embuten todo ahí como sea, y empiezan a echarle tierra. Imagínense una cueva inmensa, usted tratando de tapar eso. Y Jeremías les dice, vamos a devolvernos, regresemos con nuestro pueblo, suframos con ellos la invasión y dejemos esto aquí. Y los sacerdotes se lo quedan mirando y le dicen, Señor, pero ¿cómo se te ocurre que vamos a dejar estos utensilios aquí abandonados? Sí, déjenlos aquí, no importa. Dios se encargará algún día de volver, cuando Dios unifique otra vez el reino, que es todo Israel junto, entonces Dios se encargará que todo esto que está escondido aquí salga a la luz. Y ellos regresan, y a partir de ese día empieza uno de los enigmas y misterios más grandes que hay en la humanidad. ¿Cuál es? El misterio del arca perdida, que no es solamente el arca, son muchas otras cosas, y que profetas y reyes nos dicen que en algún momento del fin del tiempo Dios permitirá su hallazgo. Por ahora no nos matemos que si la tienen los etíopes, que si se la llevó Hitler, porque hasta Indiana Jones la estaba buscando. Sí, y en la película de Indiana Jones el que está dirigiendo la expedición de la búsqueda es Hitler, los nazis, porque el que tenía el arca tenía el poder, y como Hitler quería matar a todo el mundo, él quería tener el arca en su poder. Luego que solo que en la película pasa lo inimaginable. Pero entonces todo el mundo la empezó a buscar. Cuando Jeremías llega, se da cuenta que en el tiempo maratónico que él ha empleado, se han llevado una cantidad de gente en sus carros. Y entre esa comisión que se llevaban los babilonios para cautivarlos y secuestrarlos en Babilonia, habían 4 personajes interesantes. Entre los 16 y 19 años, porque no pasaban de ahí. Unos muchachos muy bien estudiados, sabios, temerosos de Dios. Mesac, Sadrac, Abednego y Daniel. Es por eso que usted ve que Daniel está secuestrado en el reino de Babilonia, porque Babilonia se llevaba a los muchachos más superdotados, los ponía a estudiar, a especializarse, porque a Daniel le tocó ir a la Universidad de Babilonia, a él le tocó aprender la lengua de los caldeos, le tocó ver un pensum académico donde había hasta espiritismo. Todo eso le tocó a Daniel. ¿Y usted por qué cree que Daniel se codeaba con toda esa gente? Porque Babilonia gobernaba así: ustedes son de nosotros, ustedes van a trabajar para nosotros. Era un cautiverio que va a durar la bobada de 70 años. Pero siendo el rey Nabucodonosor el rey de Babilonia, resulta que la Biblia nos dice que en cierta ocasión Dios va a utilizar a un hombre pagano, idólatra, politeísta, adorador de Marduk, el principal dios de los babilonios. Dios lo va a utilizar para darle a él una visión extraordinaria. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor le permitió a Nabucodonosor tener el sueño que tuvo? ¿Por qué?
¿Por qué no utilizó a Daniel? ¿Por qué no utilizó a sus amigos? ¿Por qué no utilizó a Jeremías, que todavía estaba vivo? ¿Por qué tuvo que utilizar al más pagano de los paganos? Y Dios se fue, Dios tiró arriba, porque Dios se fue a la cabeza, Dios se fue al rey. ¿Por qué Dios le envía un sueño al rey Nabucodonosor y no a otro? ¿Por qué a él? ¿Ah? Nosotros encontramos que en Daniel 2 nos dice la escritura, porque lo que estamos buscando aquí son las 8 palabras que cambiaron la profecía. ¿Se acuerdan que se los dije ayer? En este capítulo hay 8 términos que cambiaron todo. La historia venía así, solo que alguien dijo algo y la historia hizo esto, porque de verdad pasó así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Oiga, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo así que un rey que tiene semejante poder en su mano tiene un sueño y le interesa un sueño? ¿Ustedes eso no les parece demasiado bajo? ¿Ustedes no han conocido gente que dice, yo eso no le paro bolas, ay, que yo soñé tal cosa, ay no, eso es muerto, no, es que yo soñé que me estaba casando, por eso? ¿Cómo así que un rey se levanta y dice, ay, soñé algo pero se me fue el sueño y necesito que me lo interprete, y manda a llamar a semejante gabinete de espiritistas? O sea, vamos a entender esto. ¿Cómo que un rey manda a llamar a astrólogos, adivinos, encantadores? ¿De dónde saca el rey a esa gente? ¿Ah? ¿Pero de dónde los saca? No, mándenme a llamarlos. ¿Cómo así que mándenme a llamar? ¿Y el rey de dónde saca eso? ¿Desde cuándo el rey de una potencia está interesado en sueños? Y es más, manda a llamar a adivinos para que le interpreten el sueño. ¿Desde cuándo pasa eso? Eso pasa desde hace años. ¿Ustedes se acuerdan en la Biblia el ejemplo de otro rey, de otro monarca que mandó a llamar a sabios, a brujos? El faraón de Egipto. Saúl también, que era el rey de Israel, consultó a una pitonisa, a una hechicera. Pero ¿desde cuándo los monarcas y los estadistas están interesados en que un brujo les interprete sueños? ¿Será que eso pasa hoy? ¿Cómo así? ¿En la Casa Blanca? ¿En la Casa de Nariño? ¿Será que hay espiritistas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Será que allá en la Casa Blanca también? ¿Ah? En Roma, dicen aquí en el Estado del Vaticano. Oiga, ¿será que en el Palacio de Miraflores también? Ahí es donde más, es que a Maduro le hablan pájaros y todo eso. ¿Desde cuándo los presidentes del mundo? Porque es que aquí tenemos, Nabucodonosor es el rey de la potencia número 1 en ese momento. Nabucodonosor tenía a un gabinete espiritista en su corte real. Él no los mandó a buscar de la noche a la mañana. Ellos eran sus consejeros de gobierno, ellos estaban ahí. Pero resulta que los tipos estudiaron astrología en vano, porque el trabajo que Nabucodonosor les puso no sirvió para nada. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, el hombre estaba preocupadísimo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. 2 puntos. Todo lo que viene a continuación en el Daniel original es arameo, que es un hebreo antiguo. Rey, pero miren las palabras de estos mequetrefes. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces el rey le dijo a los caldeos, pero es que el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si usted estudia el perfil psicológico de Nabucodonosor, usted se va a dar cuenta que Nabucodonosor era medio chifloreto.
Él era más o menos como bipolar, porque él pasa de un estado pasivo a uno activo. Mira que les esté diciendo, yo se me turbó eso, yo estoy preocupado. Después le dice, si no me das la interpretación. O sea, pasan de un estado a otro. O sea, más o menos Chávez me recuerda a Nabucodonosor. Entonces sí, porque ellos pasan, no, y él va aumentando, la pena la va aumentando. ¿No se acuerdan cuando él dijo que calienten el horno 7 veces? O sea, él pasa de un estado a otro. Eso, o sea, el hombre tenía, la serotonina la tenía así. Había que darle antidepresivos. Acuérdense que después él queda en un estado esquizofrénico, que queda que la gente le tiene miedo, que tengan compasión de mí. Ese era Nabucodonosor. Entonces, semejantes brujos, miren a quién se están enfrentando. Si me mostráis el sueño y su interpretación, versículo 6, recibiréis de mí dones y favores. ¿Sí ven que se va al otro extremo? Y gran honra. Decidme pues 2 cosas: lo que soñé, y número 2, su interpretación. Por segunda vez los brujos le dicen, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, no, es que yo me las sé todas. Yo conozco ciertamente que ustedes me están vacilando, porque veis que el asunto se me fue. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. Oye, pero el que las hace se las imagina, ¿no? ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que va pasando el tiempo, él dice, ya yo este cuento me lo sé. Mientras ustedes me están vacilando aquí, ustedes están ahí. Como ustedes son brujos, se comunican por telepatía. Entonces a mí no me van a venir con ese cuento a mí. A mí me dicen lo que les estoy pidiendo y me lo dicen ya. O sea, el hombre era lo que era, terco y obsesivo. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, mira lo que dicen estos, mira lo que dicen. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dioses en plural, ¿qué es eso? Politeísmo, muchos dioses, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Miren que los dioses paganos no habitan con sus creyentes, porque ellos están diciendo, los dioses no habitan con la carne, mientras que nuestro Dios, el único y verdadero, todopoderoso, mandó a hacer un santuario. ¿Para qué? Para estar en medio de ellos. Luego se encarnó en Jesús. ¿Para qué? Para estar con nosotros. Nos dejó su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para habitar en medio de nosotros. Diferente a esos dioses paganos que ni existían porque eran producto del imaginario humano, nuestro Dios sí habita con nosotros. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ¿Y a quién buscaron? Porque eran todos los sabios. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló, y me encantan estas 2 palabras que vienen ahí, sabia y prudentemente, a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces Daniel le pregunta, oye Arioc, ven acá, este edicto, ¿por qué se publicó tan rápido? No, porque es que como el rey es bipolar, a él le dio la gana de así de rápido, entonces ya que los maten, esa fue la orden de él. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver ahí? Y entonces él le empieza a explicar, no, es que él tuvo un sueño, mandó a llamar a los astrólogos, y mira cómo dice Daniel de una manera tan segura, espontánea y natural. Daniel entró, versículo 16, y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Como a mí me enseñaron mucho análisis literario en la universidad, por eso es que ustedes me ven que yo le saco hasta el mínimo hueso a un versículo. Yo siempre me he preguntado, bueno, Daniel dice que le pide tiempo al rey, entra y le pide tiempo, entonces yo me pongo a pensar,
Daniel, ¿en qué momento sacó agenda para ver a Nabucodonosor? ¿En qué momento, si Nabucodonosor está estresado, ansioso con lo que está pasando, en qué momento él fue donde la secretaria, hizo cola para que la secretaria lo hiciera? Y no, y que una cita, no, el versículo dice, entró, así de chévere, así, entró. Así como si yo ahora me fuera allá, que Juan Manuel me atendiera. Entró y le pidió tiempo. Y que él le mostraría la interpretación. Luego se fue Daniel, versículo 17, a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Se acuerdan del instinto de supervivencia? Ay, Daniel no es bobo. Dice, nos van a matar. Nosotros no nos podemos dejar matar. Tenemos que hacer lo imposible, pero no nos vamos a dejar matar. ¿Se acuerdan de la viejita de las que le hablé ayer? Entonces el secreto, versículo 19, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Dios, Daniel, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son, ¿qué cosa? El poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora escucha este versículo que es tremendo. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y sin embargo con él mora la luz. Dios lo sabe todo. ¿Para qué consultar brujos, espiritistas y todo esto? Si tú como Daniel, aquí hay una lección que podemos aprender. Usted no entiende algo, usted quiere saber, quiere que se destape algo, quiere que la luz salga, quiere resolver misterios. Órele al Señor y Dios te lo revela, porque es que Dios se complace en mostrar. Dios se complace en revelar. ¿Usted quiere saber quién es la que le quitó su marido? Pídale al Señor que le muestre quién fue esa sinvergüenza. A ti, oh Dios, versículo 23. De mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has dado a conocer, me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc dice que llevó prontamente, porque había un decreto de muerte de por medio, a Daniel ante el rey y le dijo así. Viene, ustedes se imaginan la corte, ¿no? Nabucodonosor aquí sentado con todo su circuito de seguridad, sus guardias, los espiritistas a un lado esperando a ver qué es lo que va a pasar, la gente desesperada en la calle. Yo me armo un show cada vez que leo algo. Y entra Arioc y le pide misericordias al rey y le dice, espérese un momento, señor rey, porque es que Daniel, el de los judíos, está aquí. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, miren esto, qué curioso. Nabucodonosor se sienta, Daniel está sentado, ¿no? Daniel pasa ante la presencia de él y mira lo que le pregunta el rey. Mira la pregunta que le hace Nabucodonosor a Daniel en el versículo 26. ¿Podrás tú? ¿Sí captaron? Él lo ve y le dice, ¿podrás tú? ¿Ustedes qué encuentran en esa pregunta? Ajá. Él lo mira y cuando él escucha deportados de Judá. Entonces Nabucodonosor, ¿qué cuadro se puede hacer en la cabeza? Deportado y de Judá. Un pelagato que tiene como 18 años apenas. Un flacuchento aquí que se las viene a dar aquí. Y él lo mira de pies a cabeza y le dice, a ver, ¿podrás tú darme la interpretación? ¿Decirme el sueño? ¿Podrás tú? Pero ahora miren la respuesta. Uy, me erizo. Mira la respuesta que le da Daniel
a ese rey orgulloso. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, y mira para un lado y dice: ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos, ni magos lo pueden revelar al rey. O sea, los dejó como una chancleta ahí. O sea, viene un pelao, el pelagato de 17 años de los secuestrados de Judá, y con los primeros que se mete es con ellos. Y les dice: ellos, no, nada, esta plata se perdió aquí, porque ellos no te pueden dar esa revelación. Pero hay un Dios en los cielos, porque él le pudo haber dicho: hay un profeta. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. ¿Qué pudo haber pensado Nabucodonosor cuando escuchó esa última expresión? Por dentro, ¿no? Porque el orgulloso ni siquiera se atreve a hablar. Porque ustedes van a ver que de aquí hasta el final, Nabucodonosor no dice nada, ni lo interrumpe. Es más, Nabucodonosor se conecta tanto que ni siquiera le dice: oye, ¿me puedes repetir lo que estás diciendo? ¿Que dijiste qué? ¿Qué cabeza de qué? No. Según el relato, Nabucodonosor ni siquiera lo interrumpe. Se mete tanto en el sermón que Daniel le da en ese momento y queda conectado. Los últimos días. Entonces la mente de Nabucodonosor empieza a trabajar. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. ¿Y este man cómo sabe eso? ¿Quién le dijo eso? Sí, eso era lo que yo sentía esa noche. Yo me acosté con deseos de saber lo que iba a pasar en el futuro. Ve, ¿y este brujo de dónde lo sacaron? ¿Y él dónde estudió? ¿A qué familia espiritista pertenece? ¿Él es heredero de quién? ¿De qué come este tipo? Y él le dice: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de acontecer. O sea, ya Nabucodonosor, pasmado. ¿Cómo es que dice uno? Listo para la foto. O sea, ya Nabucodonosor quedó tramado, ya está montado ahí, ya nadie lo baja de ahí. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Cuando Daniel le empieza a relatar el sueño, ¿qué pasa por la cabeza de Nabucodonosor? El cassette se le va devolviendo y dice: sí, era una estatua así, la gloria llegaba hasta el cielo. Dios mío, no puede ser. Y Daniel no lo para nadie, él sigue hablando. Y imagínense la cara de los espiritistas. Imagínense a Arioc, que fue el que llevó al profeta y lo trajo y le sacó la cita. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Y Nabucodonosor: eche para atrás. Sí, señor, la cabeza, los pechos, el vientre, los pies, la piedra que venía volando. Así como cuando usted le da rabia, que usted le dice a alguien: no, yo soñé contigo, pero no me acuerdo qué era. Yo soñé y me da rabia porque no me acuerdo, y trato de acordarme y obligo al cerebro y nada. A la película se le vino todita, se le desenvolvió toda. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Imagínense la propiedad, la naturalidad, la seguridad con que Daniel iba tin, tin, tan, tin, tin, y esto así como cuando yo hago exámenes orales aquí en el colegio. Ay, no quiero hablar de eso, de verdad. Entonces Daniel empieza, ¿no? Y esto y tal, y los astrólogos y los adivinos escuchando el discurso de Daniel. Y eso no es nada. Mira lo que le dice Daniel en el siguiente versículo: este es el sueño. Ahora te daré la interpretación.
O sea, esta fue la sopa. Esto no es nada. Ahora viene el postre, señor rey. Ahora viene la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Por favor, claro. O sea, Daniel lo empezó a... Que Daniel era cosa seria. Tú eres rey de reyes. Por favor, por supuesto, yo soy el rey de Babilonia. Eso ya no le preocupó tanto, ya lo halagó. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. Por supuesto, poder. Mira lo que le dice, le empieza a enumerar. Autoridad. Y él dice, pero claro, por supuesto. Fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. ¿Cómo se siente Nabucodonosor ahora? Crecido, ¿no? Y te ha dado el dominio sobre todo. Uy, tremendo. Ese hombre queda subido y le dice... ¿Qué le dice ahora? Tú... Ahora lo deja hasta aquí. Tú, nada más, eres la cabeza de oro. ¿Qué? Sí. Tú eres la cabeza de oro. Porque después de ti, eso fue traumático para Nabucodonosor. Eso fue traumático. Eso fue para ir a psiquiatra de una vez. Porque cuando él le dice, después de ti viene otro reino, claro, te voy a dar un consuelo, es inferior a ti, porque es de plata. Y Nabucodonosor dice, no puede ser, después de mí no hay nada. Yo soy el eterno. Es que eso era lo que buscaban los dioses de la antigüedad. Ellos eran la personificación de las deidades. Faraón es Faraón, la deidad del Ra, el dios sol. Ellos eran la encarnación. ¿Por qué creen que ellos los momificaban? Porque en algún tiempo se esperaba sacarlos de sus sarcófagos para que ellos pasaran a la vida eterna. Eso era lo que ellos buscaban. Nabucodonosor buscaba eso. Es que hasta Saddam Hussein, que se creía, porque Irak es Babilonia, Saddam Hussein se creía pues la reencarnación de Nabucodonosor, se mandó a hacer una estatua y todo. Él pensó que iba a vivir para siempre. Y ahora resulta que el profeta le dice así de golpe y sin anestesia, no, es que después de ti se va a levantar otro. Y él le empieza a dar qué clase de historia tan espectacular. Porque Nabucodonosor con la cabeza de oro representaba ¿a quién? ¿A quién representaba? Al gran reino de los reinos, como el cual no ha habido otro. Miren, nosotros hoy, dizque Rusia, Alemania. No, señor, Alemania es el patio de la casa de Babilonia. Si Babilonia le aportó al mundo una de las maravillas del mundo antiguo, ¿cuáles? Los jardines hermosos colgantes de Babilonia, edificada con un sistema de adobes arquitectónico que no lo ha tenido nadie en su tiempo. Babilonia gobernaba con el poder del oro, era la máxima. Los imperios que van a venir van a ser inferiores. Por eso es que, contrario a lo que la evolución enseña, porque la evolución dice que a medida del tiempo el hombre se perfeccionó, pero mira lo que dice Dios en la profecía: a medida que pasa el tiempo, la calidad humana se degrada, porque pasa de oro a plata, de plata a bronce, de bronce a hierro, de hierro a barro cocido, que eso no sea, y por último un arenal ahí que dejó de existir. Contrario a lo que la evolución predica, la revelación profética presenta lo contrario. Luego van a venir de Babilonia, ¿quiénes? Los que gobernaron con hierro. ¿Quiénes van a ser? Si Babilonia es la cabeza de oro, ¿quiénes son los brazos y los pechos de plata en la historia? No, es que Diana Uribe ni que Diana Uribe. Yo la amo y todo, pero es que historiador como Dios no hay. Dios le presenta a Nabucodonosor un atlas, una enciclopedia de historia universal. Van a venir los medopersas, los que van a gobernar con la economía y el poder textil. Todos los que en estos momentos tienen bufandas, todos los que en estos momentos tienen guantes, las cortinas, los manteles, los paños, los mantos, todo eso es persa. Las alfombras. Porque los persas, ustedes no han visto todos los asentamientos turcos que tenemos aquí en Colombia, en Maicao, en Barranquilla, que son persas, que son turcos, son árabes, porque ellos manejaron con todo eso. Aladino y la lámpara maravillosa, que es un cuento infantil, contrario a lo que la gente piensa, que todo el mundo cree que Aladino es hindú. Aladino no es hindú, Aladino es persa.
y hace parte de una obra literaria llamada Las Mil y Una Noches, de la princesa Cherisei, que coge al príncipe, al rey, y lo duerme porque la mandó a matar, y cada noche le contaba un cuento y cada cuento lo dormía, hasta que a las 1002 noches se casó con ella. Eso viene de los persas. Los persas gobernaron con el poder económico. Los turbantes, Calimán, toda esta gente viene de los persas. Pero después de los persas, ¿qué va a venir? El vientre y los muslos de bronce. Entonces tenemos Babilonia, Medo-Persia. ¿Quién viene? Ahora vienen los intelectuales, los inteligentes, los que van a gobernar con el poder del intelecto. Mientras que los babilonios fueron los reyes de la política, los medopersas, los económicos, los griegos van a poner a que el planeta piense como ellos. Ellos dijeron, miren, nosotros no vamos a vivir eternamente. Por eso es que la mitología griega te muestra una vida más allá, no una eternidad aquí. Entonces, como nosotros no vamos a durar la vida entera, vamos a eternizarnos en la mente. Y pusieron a que toda la humanidad, es que a los griegos les debemos casi todo. ¿Quiénes le pusieron nombre a los días? Los griegos. ¿Quiénes le pusieron nombre a los planetas? Todo eso es griego. Hasta los nombres que hay en la Biblia. Éxodo es una palabra griega. Levítico es una palabra griega. Ellos nos pusieron a pensar como ellos. Los griegos decían, vamos a preescolar, vamos a primaria, vamos a bachillerato, hagamos maestría, hagamos doctorado, porque el griego hace su énfasis en esto. Usted tiene conocimiento, usted domina. Por eso los griegos pusieron a pensar al mundo como griegos. Nosotros pensamos como griegos. Inevitablemente es así. ¿No ves que usted dice, no, yo todavía no me voy a casar, yo tengo que estudiar? Eso es griego. Mientras que el latino no tiene que ver con eso. El griego es eso. Por eso es que a los griegos le debemos el hermoso invento del bachillerato, del 12 y el 13 grado en bachillerato también, de los doctorados y todo esto. Ellos se crearon las academias, los centros intelectuales. Los griegos son los padres de la terminología de la medicina. ¿No ves que un estudiante de medicina tiene que ver raíces griegas y latinas? Apendicitis viene del griego inflamación. Entonces, inflamación del apéndice. ¿Quién se inventó esa bobada? Los griegos. A ellos les debemos todo eso. Los griegos son los padres hasta del derecho, de la política. Luego vinieron los romanos y se tomaron todo eso. Pero los griegos crearon todos. Las sanciones legales, el código civil, todo se lo crearon. O sea, ellos eran unos desocupados que lo único que hacían era pensar. Y empezaron a filosofar y a escribir. En Atenas había un puente grandísimo. En Grecia estaban los puentes de las demandas, donde usted iba en ese puente y caminaba y usted encontraba tablas al lado y lado. Y cuando usted iba a demandar a una persona, usted escribía la demanda en la tabla. Por ejemplo, usted decía, yo demando a fulano de tal porque me hizo un hijo, me abandonó, no ha tenido que ver con la alimentación de mi hijo ni con su educación. ¡Pum! Yo lo demando, firma tal. Entonces usted en las tablas encontraba todas las demandas. Por eso es que usted hoy en día entabla una demanda. ¿De dónde viene eso? De los griegos. Ellos inventaron todo. Y todo eso lo vio Nabucodonosor en un sueño. Porque él le dice, Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer hasta los últimos días. Y Daniel le está tirando semejante sermón. Luego vienen las piernas de hierro que van a ser ¿quién? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y miren cómo es Dios de perfecto en su revelación. Que como el imperio romano se divide, son dos piernas. Roma de Occidente y Roma de Oriente, Roma y Bizancio. Se acaba la Roma oriental y queda la occidental, que es el imperio bizantino hasta el año 1448, porque la tumban los turcos otomanos, y los turcos otomanos van a durar hasta 1840 cuando van a caer, y entonces vienen los ingleses y los franceses y se reparten este mundo como les da la gana. Crean el Medio Oriente, el antiguo Cercano Oriente, todo eso lo crean. Mira toda la clase de historia que hay en el sueño de Nabucodonosor. Y finalmente Roma y el Estado se unen en la unión de la iglesia, que son los pies. Esto lo digo con terror. Si Cristo viene, porque va a venir, y yo me pierdo, no lo vuelvo a repetir más,
Yo les pregunto, ¿para qué nací? ¿Para qué vine yo a este mundo, Vilma? A vivir 40, 50, 60 años, yo no sé cuándo va a venir Jesús, perdidos, para perderme. No valió la pena, no hubiera nacido. Si usted sus sueños no se le cumplen o sus proyectos en la vida no se cumplen, usted va a seguir siendo igual. Pero si Cristo viene y usted se pierde, habrá perdido el sentido de la existencia en esta existencia. ¿Para qué nació? No hubiera nacido nunca, no hubiera existido. Y esto es el sermón que Nabucodonosor se llevó. Porque él le dijo, los reinos tienen el proyecto de eternizarse, pero es que eso no va a pasar. Porque el único reino eterno que existe es el de Dios. Y mira, ¿dónde quedaron esos reinos? Quedaron por debajo. Por eso, hermanos, en esta mañana, en este día, a través de este tema y de este estudio que hemos aprendido y también hemos meditado, Dios nos llama, número uno, a creer firmemente en su segunda venida. Amén. Yo no sé si aquí hay alguien incrédulo que eso no le pasa. Yo te invito a que atiendas el llamado de Dios y lo que Dios nos enseñó hoy. Cristo va a venir. Cristo va a volver. Él va a regresar. Y Él nos dejó un sermón que vamos a estudiar mañana donde Él nos indica las señales de su venida. Pero Cristo va a volver. Saben, yo tengo familiares que ellos esto no les causa nada. Parece que se cerraran cada vez más. Tengo hermanos, tíos que esto es una locura, una invención. Que esto es un pretexto para sacar diezmos y ofrendas. He escuchado a otros también decir que ¿cuál vida eterna si todos somos malos? Hay gente que esto no lo cree, pero usted ha venido hoy aquí y Dios se lo ha mostrado. Cristo va a volver. Y el próximo reino es el reino de Cristo. Por eso, hermanos, yo los quiero invitar para que el día de ayer ya pasó. La oración que se hizo ayer fue la oración de ayer. Ya eso fue ayer. Hoy es una historia nueva. Hoy los invito para que reconsagremos nuestra fe exclusivamente en la venida de Jesús. A veces me da tristeza que en mi iglesia adventista de la segunda venida de Cristo no se habla. Cuando yo era un niño, en la iglesia se hablaba tanto de la venida de Cristo que yo creía que Cristo venía en esos días. Porque nos metieron tanto esa enseñanza y hoy nos hemos como que acostumbrado como que Cristo no va a venir jamás. Y vivimos como si nunca fuera a vivir o como si ni siquiera creyéramos en eso. Pero hoy el Señor nos recuerda firmemente que Cristo vuelve y no lo detiene nadie. Como una vez le dijo un hermano mío, usted no cree en la segunda venida de Jesús. Porque usted no crea, Cristo no va a dejar de venir. Él va a venir y usted cuentas le va a dar. Así que para todos los que estamos aquí, para mí mismo y los que nos ven y este video llega hasta sus vidas, el Señor te ha enseñado hoy, nos ha mostrado hoy que viene un reino eterno y el Señor nos llamará a cuentas. Aquí al final de esta semana vamos a estudiar el juicio final y vamos a ver cómo tanta gente el día del juicio se va a perder, no porque no sabían, sino porque supieron y rechazaron. Contrario a nosotros que sí amamos la segunda venida de Cristo y esperamos a Jesús volver por segunda vez. En esta mañana quiero hablar directamente a mis amigos no bautizados. Ustedes son una gran razón de ser con nosotros aquí. ¿Cuántos de ustedes también quieren prepararse para la segunda venida de Jesús? Hay uno de mis amigos no bautizados aquí. Ay, allá veo una mano. Que ama la segunda venida. Amén, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén, Dios le bendiga. Amén, mi amiga. Pónganse en pie ahí donde están, porque voy a hacer una oración especial por ustedes. Vamos a orar. A mis amigos no bautizados los llamo de manera especial, que no son miembros de esta iglesia, que vinieron hoy, que los invitaron ayer, que regresaron hoy. Pero llévate este pensamiento hoy: Cristo va a volver. Y nosotros queremos que ustedes también se preparen. El que les está hablando y los que están aquí, no estamos preparados para encontrarnos con Él, ¿sí o no? Nos estamos preparando para eso. Por eso en este momento yo quiero hacer un círculo de oración por ustedes. Quiero invitarlos aquí al frente donde estoy yo. Vengan hasta aquí, vamos a orar aquí. Vengan hasta aquí, ven, no te avergüences ni te dé pena. El Señor dice: el que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de él el día postrero. Vengan hasta acá, vamos a orar aquí. Quiero invitar a mis ancianos,
para hacer un círculo de oración por ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos están aceptando aquí que Cristo viene. Y cuando una mente acepta algo, el Espíritu Santo está trabajando con todo su poder. Vamos a orar. La iglesia se va a arrodillar mientras que nosotros permanecemos de pie. Amén. Dios le bendiga. Cristo viene por segunda vez y todos nosotros lo estamos aceptando. Si hay un anciano más, los invito para que a ellos les ofrezcamos una oración de consagración y los pongamos en la mano del Señor, porque ustedes también van a estar ahí cuando Cristo venga. Ustedes también van a ser salvos. Todos nosotros vamos a ser salvos. Vamos a orar, hermanos, de rodillas, si son tan amables.